Buenos días, muchísimas gracias a la ASPEC y a CLASTE por invitarme a este foro y poder participar. La parte en la que yo voy a hablar va a ser de la RIC. Yo creo que es una cosa que nos sorprende a todos porque normalmente siempre en este tipo de charlas hablamos de lo que conocemos por el Tax Credit y el Tax Rebate, ¿no? Entonces, hemos querido ser un poquito más innovadores y vamos a hablar de la Reserva de Inversiones Canarias. Normalmente, siempre que hablamos de la RIC, nosotros siempre lo relacionamos con otro tipo de inversiones, con inversiones en vivienda habitual, ahora mismo en arrendamiento de vivienda habitual con el nuevo cambio. Pero bueno, en los últimos tiempos, ay, ¿se me oye? Es que se me voy cortando, ¿no? Vale. Pero hoy vamos a eso, innovar y hablar de las inversiones en audiovisual. Muchos pocos, todo el mundo, mucha gente, cuando vio que iba a dar la ponencia, me decía, pero oye, ¿se puede, Carmen? ¿Se puede? Mucha gente viene al despacho y me pregunta, oye, ¿es posible utilizar la RIP para este tipo de productos? Inversiones. Yo siempre digo, se puede, sí que es verdad, no es la más utilizada, porque al final sí que es verdad que estamos, al final en la otra parte tenemos las deducciones, en este caso sería el Tax Credit, que es el 36.1, que antes ha comentado nuestro compañero, pero al final es un vehículo que existe, es una posibilidad y creo que es bueno que conozcamos que existe esa posibilidad, aunque no sea tan utilizada, que las deducciones en inversiones nacionales. ¿Por qué no se ha utilizado? Todo el mundo me pregunta, ¿y por qué no se utiliza la RIC para esto tanto como se puede utilizar las deducciones? Pues yo creo que al final siempre digo, tienes que tener, para utilizar la RIC en este tipo de inversiones, tienes que tener unas características, sobre todo el inversor que la realice, y también porque la RIC es una reducción de la base imponible, mientras que las deducciones fiscales son, como se dice, te reducen la cuota. Entonces, en ese caso sí que hace que a lo mejor sea un poquito más atractiva el tema del 36.1 y sea mucho más sencilla, porque al final los inversores, si ya sea por agrupación de interés económico y ahora con el contrato de financiación, no tiene que tener esa permanencia que exige la ley en la RIC de 5 años, ¿no? Entonces, en ese tipo, ahora luego vamos a hablar y luego vamos a hacer una comparativa de RIC versus 36.1. Como decía, al final esto es algo un poquito, un Frankenstein, un poquito más diferente de lo que estamos acostumbrados, sobre todo los productores, de utilizar como mecanismo y herramienta de financiación. Por eso les digo, cualquier duda, cualquier eso, por favor, párenme y me dicen. Nosotros en el despacho sí que es verdad que la hemos realizado alguna vez, justamente con dos tipos de productoras. Hemos realizado lo que es la Reserva de Inversiones Canarias. Hacíamos en una productora que la hacíamos todos los años porque los socios de la misma eran ciertos profesionales que te querían dotar RIC y beneficiarse de la RIC. Entonces sí que es verdad que eso sí que nos beneficia a este tipo de inversión. Y el año pasado lo hicimos con otra operación que fue una manera puntual, ¿no? Entonces yo creo que vamos yendo, pero vamos, cualquier duda me van diciendo. La Reserva de Inversiones Canarias, yo creo que aquí todos conocemos que es una herramienta de ahorro fiscal que está en el REF canario y lo que nos permite es utilizarla como una medida de ahorro fiscal. Es una medida de ahorro fiscal que lo que dice que aquellos beneficios que no han sido distribuidos por la empresa que la haya obtenido la puede invertir. La puede invertir en ciertos bienes de cierta naturaleza, es decir, y entre ellos está lo que es la inversión en propiedad intelectual. Ahora lo vamos a ver. Y hay un límite hasta el 90% de los beneficios. Entonces, si yo tengo una sociedad, yo soy una sociedad que tenga 1 millón de beneficios, podría reinvertir ese beneficio, unos 900.000 euros, y dotar RIC. Si doto RIC por 900.000, solo pagaría mi base imponible del impuesto de sociedades, se limitaría a 100.000. Entonces, de pagar el primer escenario sin dotar RIC, de pagar un 25% de 1 millón, que sería 250, en el caso de si dotara RIC, pues pagaría, es decir, solo 25.000 euros. Entonces sí que es verdad que es muy interesante y es una herramienta muy valiosa si queremos reinvertir en nuestro propio negocio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todos, es decir, conocemos más o menos el tema de cómo funciona, pero vamos a hablar con mayor detalle, sobre todo en el tema intelectual, que yo creo que pocos han sido los valientes, ¿no?, que se han atrevido y que lo han realizado. El artículo 27 del REF habla el artículo 27 habla de la RIC y entre ellos establece una numeración de los diferentes bienes en función de la naturaleza en la que se puede aplicar la RIC, ¿no?
Entonces, el apartado A habla, que recientemente también se ha modificado y para mi entender se ha mejorado, habla de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, los derechos de propiedad intelectual en la medida que hubieran sido creados por entidades situadas en el ámbito canario, es decir, por productoras canarias o adquiridos a terceros, es decir, que la productora compre, por ejemplo, una serie de derechos, los transforma, los realiza, pero lo importante es que la propiedad intelectual y el titular de propiedad intelectual o lo que se puede conocer como copyright sea propiedad de una productora canaria, ¿no? Entonces, el concepto de transformación, eso se realizó porque al final ese nuevo cambio se quiso aclarar que sí que es verdad que a veces es muy difícil crear desde cero el copyright y la propiedad intelectual desde el archipiélago, que sí hay posibilidades de comprar esa propiedad intelectual, pero desde la productora canaria transformarla, mejorarla y convertirla en lo que es el resultado final, que puede ser esa película, esa serie, ese corto, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que era muy importante. Entonces, ¿qué es lo que eso nos habilita? Es decir, oye, pues la propiedad intelectual es un bien que me puede, es ricable, ¿no? Como se llama el término ricable, puede ser ricable y la podemos utilizar. Entonces, esto sí que nos abre a las posibilidades que, oye, yo como productor que quiero levantar un proyecto, tengo que ver cómo puedo financiar mi película, porque al final, al cabo, es decir, al final eso es lo más complicado, es hacer la película, pero sobre todo financiarla para poderla llevar a cabo, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes mecanismos, es decir, los mecanismos tradicionales, como puede ser, por supuesto, las ventas, las preventas, el incentivo del 36.1, pero oye, a lo mejor lo que sí que podemos encontrar es, oye, voy a ver si tengo inversores RIC que tengan necesidad de dotar la RIC, presentarle mi proyecto y que a lo mejor ellos están interesados en invertir en mi proyecto y así cubro una fuente de financiación y cubro un gap de financiación, ¿no? Entonces sí que es importante, oye, es una alternativa para todos los productores, es decir, que están buscando financiación, ¿no? Aquí, bueno, esto es el defecto, ¿no?, de formación profesional, de abogados, siempre nos gusta poner toda la normativa. Aquí lo que se explica un poco es decir, una vez recogida el artículo 27, que la propiedad intelectual puede ser ricable, pues dice, oye, ¿qué se considera obra audiovisual canaria, ¿no? Es decir, entonces aquí se desarrolla y que es y te dice exactamente lo que tiene que tener. Primeramente, la productora tiene que estar inscrita en el registro de productores canarios, ¿no? Normalmente ahí, nada más constituir la empresa, lo que solemos hacer es, oye, lo primero que eso, vamos a inscribirlas, ¿no? Vamos a inscribirla corriendo en el registro de productoras canarias y luego en el registro del ICA. Siempre es recomendable hacerlo desde un primer término, pero ¿por qué? Porque si a final de año te has olvidado de ese término administrativo, no vas a poder pedir el certificado de obra canaria, y eso es uno de los grandes dramas que podría ser, porque sin los certificados pertinentes no puedes acceder y no puedes hacer que la obra sea apta para la RIC. Entonces sí que le recomendamos en un primer momento ahí fuego, constituir, inscribir la sociedad y que sea inscrita dentro del registro de productoras canarias y por tanto también registro de productoras del ICA. Es decir, la entidad, la productora, debe ser canaria, además del domicilio fiscal, además del registro, tiene que tener la sede efectiva aquí, tiene que tener la dirección efectiva aquí, que se entiende que al final que la toma de decisiones, las actividades administrativas y contables se hagan desde el archipiélago canario. Eso sí que es muy importante, que al final, es decir, se entienda que somos una productora, tanto de hecho como de derecho, por así decirlo. Las productoras audiovisuales que están en coproducción se puede hacer en se pueden haber coproducciones, es decir, en los regímenes de coproducciones la parte canaria sería el porcentaje del copyright que hubiera en Canarias, y luego tenemos en términos artísticos y en términos de duración para que se considere obra canaria. Aquí, es decir, el tema de obra canaria lo tenemos aquí. Certificado, que creo que aquí se va a poder ver mucho más claro, se determina cuáles son los requisitos para calificar como obra canaria. Sí es muy importante, de cara a la obra canaria, diferenciar muy bien que cuando hablamos de obra canaria no estamos hablando de certificado canario de producción audiovisual, ¿vale? Porque siempre ha habido, es decir, hay dos certificados, el certificado canario de producción audiovisual, que son para aquellos que se apliquen la deducción del 36.1, y el certificado de audiovisual son aquellos que se apliquen la RIC.
como tienen un nombre ciertamente parecido, hay cierta tendencia, ha habido alguna vez que la gente se ha podido equivocar. Entonces, por eso ahí yo lo remarco, no confundir, porque al final sí que ha habido veces que se ha pedido un certificado y no se ha pedido otro. Entonces sí que es verdad que certificado de obra canaria es para la Reserva de Inversiones Canarias y no es para las deducciones fiscales. Y eso es muy importante. Los requisitos son semejantes, incluso son más sencillos para obtener el certificado canario que el certificado de producción audiovisual canario, y te exigen esta serie de requisitos. El certificado de producción audiovisual sí que diferencia por la naturaleza de la obra, si estamos hablando de largos, si estamos hablando de series o si estamos hablando de animación o documental, y aquí hace una redacción genérica para todos los tipos de naturaleza de la obra, ¿no? Entonces, lo que se habla es las producciones audiovisuales realizadas en coproducción, tendrá que el productor canario tiene que tener un mínimo de un 20%. Creo que, bueno, fácil cumplimiento, es decir, las producciones audiovisuales que citan una participación limitada en una aportación financiera, al final esto era cuando está el concepto de coproductor financiero, que yo creo que a día de hoy sí que ha quedado ya un poco en desuso, que eso proviene de la ley del impuesto a sociedades, cuando se definía coproductor financiero antes de la ley de sociedades, antes de la del 2015, de la anterior normativa. Y en términos artísticos, que yo creo que aquí los dos puntos, el C y el D, son los que más tenemos que tener en cuenta para tener el certificado y son los requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Cuando Roque hablaba de que cuando estabas poniendo, decía que, oye, que al final para obtener y para hacer una obra que sea calificada y considerada canaria, no hace falta que el 100% se realice en archipiélago, sino que hay que cumplir los requisitos. Entonces, creo que a la hora de que sea una obra audiovisual canaria tenemos que cumplir, sobre todo yo creo que el C y el D, porque bueno, el A normalmente cuando atendemos a este tipo y como la IP tiene que estar en Canarias suele ser el 100%. Segundo, ha quedado desuso el tema de coproductor financiero y entonces estamos en el C y el D. En términos artísticos, la aportación de la persona o de la productora canaria deberá compartir una participación técnica o artística, por lo menos un elemento considerado creativo, un actor o una actriz o en papel principal, o en su defecto un actor o actriz en papel secundario o una persona técnica especializada como jefe o jefa de equipo, de departamento, entendiéndose como una persona técnica o artista canaria, aquella con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias. Aquí sí que es importante diferenciar, es decir, cuando estamos hablando de personal artístico, es decir, al final en el sector podemos hablar de personal artístico, autores de la obra y personal técnico. Es decir, al final los autores, que aquí no lo menciona, son lo que es el director de foto, composición musical y guionista. Luego estamos hablando del elenco artístico, que el elenco artístico te especifica quién es los actores. Sí que habla de una actriz principal o un papel secundario. En el certificado de producción audiovisual no hace esa distinción, no menciona ni que sea quién es principal, quién es secundario, sino habla de componente artístico, incluso tampoco diferencia entre actor o actriz de pequeña parte. Y luego está hablando de técnicos. El certificado canario, el del 36.1, habla de personas, no habla de jefes de departamento como habla aquí. Aquí está hablando que los jefes habla de jefes de departamento. Eso es muy importante, tener esas distinciones para ver y para optar este tipo de deducción. Y luego habla de residencia o domicilio fiscal en la comunidad autónoma, ¿no? Entonces eso sí que es muy importante, porque siempre que para pedir este tipo de certificados tenemos que pedir los certificados censales de cada uno de los componentes que realizan y que participan en la obra audiovisual, ¿no? Entonces, en este certificado lo que quiere decir prácticamente es que al final son contribuyentes que tributan en la Comunidad Autónoma de Canarias y por tanto tienen ese certificado y se tiene que aportar. Muchas veces, por ejemplo, esta mañana recibo un email, oye Carmen, que viene un equipo nuevo que se va a instalar en nuestras oficinas, ¿qué hacemos? Pues lo primero lo que tienes que darle es de alta a través de un modelo 030 como residente censal y que se va a establecer en la isla, porque a partir de ahora va a ser un contribuyente y va a estar establecido en nuestro archipiélago, ¿no? Entonces, eso sí que también es muy importante. Es más, siempre una de las cosas que nosotros invitamos es que nada más que con esa contratación venga acompañado con esa alta censal para que luego tampoco haya problemas futuros, ¿no? Y esto, el apartado de las producciones deberán tener en todo caso un mínimo de 2 semanas de rodaje en interiores y en exteriores. Entonces, esto es ese requisito mínimo de rodaje, ¿no?
Entonces, este requisito mínimo de rodaje te exige un rodaje mínimo en Canarias. El certificado canario de las deducciones también te exige, pero en función de la naturaleza de la obra. ¿Qué pasó? El año pasado, que creo que también lo comentó anteriormente Roque, hubo una regulación del tema de las limitaciones de ayudas de Estado y se estableció que cómo se contabilizaba. Y en uno por, por error se puso que era certificado de obra canaria, en vez de poner certificado canario de producción audiovisual. Claro, ¿cuál fue? La gente se preocupó mucho, sobre todo por el tema, la gente que había optado a deducciones fiscales del 36.1 por documentales. Porque los documentales, el certificado de producción no te exigen rodaje mínimo, y aquí si tú pides el certificado de obra canaria te exigen 2 semanas mínimo. Es decir, si nosotros hacemos una obra documental y optamos al 36.1, no hace falta rodaje mínimo en Canarias, pero si ese mismo documental quiere optar a ser ricable, pues sí tendríamos que rodar 2 semanas en Canarias, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante desde el minuto cero, oye, ver qué herramienta fiscal vamos a utilizar para financiar nuestra obra audiovisual, ¿no? Si vamos a ir por la parte de estudiantes fiscales o por la parte de producto ricable, ¿no? Entonces creo que al final las reglas del juego son diferentes y por tanto se tiene que saber si vamos a ir por una vía o vamos a ir por otra, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué características tenemos qué requisitos debemos cumplir para poder optar a aplicarnos la RIC y de beneficiarnos y dotar la RIC en temas de obras audiovisuales? Es decir, están destinadas a personas físicas y jurídicas que desean materializar la RIC y por tanto tienen que estar establecidos en ser residentes canarios y si son no residentes tener un establecimiento permanente en el archipiélago canario. Hay diferentes fórmulas para ofrecer al inversor RIC, es decir, nosotros si somos productoras y queremos, oye, cubrir un gasto de financiación vía RIC y utilizar esta herramienta, podemos ofrecerle diferentes alternativas. Y está lo que se llama la materialización directa o indirecta, es decir, al final las normas de la RIC son iguales para este bien de inversión, como puede ser el audiovisual, como puede ser para otros bienes que se pueden beneficiar y que están enumerados en el artículo 27 del RESP, ¿no? Es decir, al final la RIC es un elemento de ahorro fiscal. Cuando tú dotas la RIC, como el ejemplo que dimos antes, es decir, si yo doto RIC puedo pasar de pagar 250.000 a pagar 25.000 euros y al final, como es una inversión, además de ese ahorro fiscal, tenemos un rendimiento variable. Es decir, si yo invierto, al final es invertir un bien. Si yo invierto en ese bien, que puede ser una película, como yo luego voy a poder tener ese rendimiento que es cómo va la película. Es decir, si la película va muy bien, pues además de ese ahorro voy a tener ese beneficio, porque esa participación en beneficios, ¿no? Entonces, eso es otra de las diferencias de que cuando hablamos de deducciones fiscales versus reserva de inversiones canarias, ¿no? Porque al final las deducciones fiscales, cuando nos lo aplicamos, da igual el resultado, es decir, vamos a tener ese ahorro fiscal y nos vamos a aplicar esa deducción, vaya bien o vaya mal la película, pero en cambio en la RIC no. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, si estamos en una película, por ejemplo, hoy, si voy por deducciones fiscales, si voy a 8 apellidos vascos, hubiera tenido me hubiera aplicado la misma deducción que si hubiera ido, por ejemplo, con una película como Manolete, que no soy yo ni a estrenar por temas de propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido, aquí no, aquí sí tienes una participación en beneficios. Entonces, al final, ¿por qué? Al final estamos hablando de una inversión, de una explotación económica que tenemos esa participación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Al ser una inversión, oye, si en este caso sí, como inversor nos interesa que vaya muy, muy bien la película, porque en ese caso, además del ahorro fiscal, le voy a sumar esos rendimientos económicos que pueden ser que sea todavía y que la rentabilidad sea superior, ¿no? Entonces, por eso ahí les pongo, depende de los resultados de la película. Entonces, en cierta manera, cuando tú estás buscando inversores para deducciones fiscales, hay muchos inversores que dicen, oye, a mí la verdad que al final el contenido, como sea la película, pues oye,
me es indiferente, ¿no? Porque voy a un producto de ahorro fiscal puro y duro. Aquí sí que te interesa el tipo de película donde estás invirtiendo porque, oye, en función del retorno y la cascada de recuperación suele ser muy importante. Aquí al final en un proyecto RIS sí que te interesa que la obra esté prácticamente, que esté financiada, porque eso es lo que te va a permitir ser el primero en recuperación. Entonces, ahí sí que es importante. Es más, el año pasado cuando hicimos la operación, que fuimos al tema de la RIC, de una de las cosas había que hacer un plan económico y un plan financiero sobre las ventas, la explotación que iba a tener la película, porque lo que le interesaba al inversor RIC era, además de ese ahorro fiscal que se lo pueden dar otro tipo de bienes, era esa rentabilidad económica extraordinaria que podía tener invirtiendo en la RIC, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos vías, es decir, al final, como decía, la obra audiovisual funciona, es decir, es un bien como otro cualquiera y podemos lo que llamamos materialización directa y materialización indirecta. La materialización directa sería el caso que la propia productora, es decir, yo tengo una productora, me va muy bien y lo que decido es, oye, quiero hacer una película dentro de el pool de proyectos que tengo, oye, pues yo este año, como doy beneficios, lo que quiero es hacer una película y la voy a hacer a costa de esa película, hacerla ricable y voy a invertir el dinero de los mis beneficios en hacer mi propia película. Entonces eso sería una de las fórmulas, ¿no? Es decir, yo invierto un propio proyecto mío y al final lo hago ricable. Entonces, si el ejemplo del millón, pues esos 900.000, pues con eso sufrago costes de producción. Eso sería una de las posibilidades. Ahora luego está la materialización indirecta, que suele ser la que más se utiliza, es en aquellos casos en el que hay un grupo de inversores de RIC que estén interesados en dotar RIC, porque necesitan dotar RIC, que dicen, oye, yo lo que hago es hacer una materialización indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Es, oye, yo voy a participar, voy a poner el dinero de la RIC vía ampliación de capital y entro el capital social de la productora que va a hacer el proyecto determinado, ¿no? Entonces, como lo hemos hecho en alguna cosa, oye, un conjunto, un pool de inversores RIC que suelen decían, oye, tengo que dotar RIC, ya se me acaban materializado de forma anticipada, se me acaba el plazo, ¿qué hacemos? Oye, pues ellos lo que hicieron fue entrar en el capital social de una sociedad limitada, que era una productora que va a hacer el proyecto audiovisual. Entonces, en ese sentido, ellos entran y forman parte de la productora y del capital social de la productora y son socios de la productora. ¿Qué pasa? Eso al final, esta fórmula está muy bien, pero sí que es verdad que al final, en ciertas medidas, es decir, la productora, es decir, al final tendrías que crear una SPV, un vehículo es profeso para un proyecto determinado, porque normalmente el productor no está muy motivado ni le emociona mucho que inversores entren en su capital social. Entonces, al final, ¿en qué funciona? Pues funciona cuando al final los socios de los productores son los mismos socios que todos los años tienen necesidad de dotar RIC, en ese sentido, oye, todos los años vamos a hacer una película y por tanto todos los años hacemos una ampliación de capital y por tanto hacemos una película y es la manera de dotar RIC porque es recurrente, o en ese caso es la creación de una posibilidad de un vehículo para que pudieran entrar y que ese vehículo cree y desarrolle el proyecto audiovisual. En ese sentido, como socios de la productora, pues tienen esa participación en beneficio. En todos los casos, la productora, para adquirir la condición de productora, van a tener todos los derechos de lo que es el copyright, los derechos de propiedad intelectual, porque al final lo que habíamos hablado al principio es que al final lo que es ricable es la adquisición de una propiedad intelectual. Por tanto, de manera directa o indirecta lo tienes que adquirir, es decir, que sea la propia productora la que lo aplique o a través de una productora que ya tenga los derechos, ¿no? En este caso sí que es muy importante que para que se entienda que al final se ha materializado la inversión, esa película tiene que ponerse en funcionamiento, es decir, tiene que entrar en funcionamiento. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer, además de obtener el año de la dotación de
de la inversión, de la dotación de la RIC, además de obtener el certificado canario de producción audiovisual, perdona, el certificado de obra canaria. Yo esta vez también me equivoco, ¿eh? Es decir, no los demás, yo también me equivoco alguna vez. Con eso de obra canaria, pues también lo que hay que hacer es la puesta en funcionamiento. Entonces mucha gente dice, ¿cómo hacemos esa puesta en funcionamiento? Entonces nosotros siempre, es decir, lo que hay que hacer es estrenar la obra antes de finalizar el año que se quiera materializar. Se estrena la obra y entonces con eso se entiende que ya es la puesta en funcionamiento, porque bueno, para estrenar la obra ya está en funcionamiento porque ya está acabada y se puede explotar. Es como el comienzo de la explotación de la misma, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en las deducciones fiscales no te exigen ese estreno, en la Reserva de Inversiones Canarias te exigen ese estreno. Estrenos en sala. Yo siempre que hacemos esto, siempre digo, oye, guarda en todas el estreno, la premier, porque una fórmula, por si el día de mañana viniera Hacienda, oye, justificar que esa puesta en funcionamiento se ha realizado antes de finalizar el año. Otra de los requisitos es que esa propiedad intelectual en la productora tiene que estar al menos durante 5 años. Eso sí que es muy importante porque al final es lo que te obliga al mantenimiento, igual que dentro de las inversiones, de tener durante 5 años los derechos de propiedad intelectual. Entonces, es decir, estos son los requisitos para la explotación. Ya hemos hablado del certificado de obra canaria. Después los otros certificados, tanto el de nacionalidad, interés y filmoteca, son del 36.1. En esto yo siempre también, ya que vamos a explotar la obra y eso, lo recomiendo que se haga también, se realice del certificado de nacionalidad, yo creo, de interés cultural y depósito de la filmoteca. Esos tres se comparten con los requisitos que te exige para las deducciones fiscales del 36.1. Lo que cambia es eso, obtención del certificado de obra canario versus certificado de canario de producción audiovisual, ¿no? Que esto era lo que habíamos hablado de los requisitos, que principalmente es ese componente artístico, técnico, de jefes de departamento, de actores principales, secundarios y sobre todo la parte del rodaje de 2 semanas, que es muy importante. Entonces, ahora ya la pregunta del millón, ¿no? Claro, todo el mundo cuando vamos a financiar una obra dice, perfecto, necesito un GAC de financiación, Carmen, ¿puedo combinar los dos incentivos fiscales? Entonces, esa es la pregunta de, ¿puedo hacer a la par? ¿Puedo aplicarme la RIC a la par que aplicarme las deducciones del 36.1 para inversiones de producciones nacionalidad? No, no se puede. Al final, sobre lo que te determina la ley, el artículo 27, es que sobre los mismos gastos, es decir, los mismos gastos de producción, no se puede aplicar la RIC al mismo tiempo que las deducciones fiscales. Es decir, o vas por una vía o vas por otra. No se pueden, es decir, no son compatibles la deducción con la Reserva de Inversiones Canarias. Lógico, normal, al final son ayudas públicas, fondos que no se pueden combinar, igual que lo mismo pasa con el tema de las subvenciones, ¿no? Entonces, aquellas cuantías percibidas por las productoras para parametrizar la RIC no podrán formar parte de la base, no podrán servir para sufragar costes de producción que sean base de deducción del 36.1, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchas veces dicen, Carmen, entonces si yo tengo inversores RIC, porque oye, varios de socios de la productora están interesados en aplicarse la RIC, tienen necesidad de dotación. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, es decir, nosotros en su día, es decir, presentamos una consulta a tributos. Yo creo que, bueno, ya pierdo como unos 5 o 6 años que planteamos esta posibilidad de combinarlos. Pero para combinarlos como lo decíamos, es decir, para que fuera lo más limpio, era dividirlo en 2 vehículos, ¿no? Un vehículo que se aplicara al 36.1 y otro vehículo que se aplicara a la RIC para que no hubiera esa confusión de costes ni de gastos, ¿no? Entonces, es decir, hacemos una coproducción, el copyright lo dividimos en 2 y una parte va por una parte y otra parte va por otra, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una posible solución de cómo se podría hacer. Pero lo que vaya por una parte no puede ir por deducciones fiscales, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es un poquito el ejemplo que yo hice de materialización directa y luego de materialización indirecta. Aquí al final un poco es lo que hemos estado hablando. Yo creo que es más un resumen, sobre todo el primer ejemplo, cómo empezamos, de spoiler de cómo se puede hacer la materialización directa frente a la indirecta. Aquí al final es lo que les decía, una productora que tenga beneficios, que diga, oye, yo en vez de pagar 250.000 de impuestos tengo beneficios de 1 millón,
En vez de pagar eso, prefiero hacer mi película, esa película que siempre no he tenido la oportunidad de realizar, pues hacer esa materialización indirecta. Es decir, si yo soy una productora que tiene 1.000.000 de euros, pues tenemos el límite C90, entonces 900.000 lo podríamos reinvertir y hacer la producción audiovisual cumpliendo siempre las características que hemos estado hablando durante lo largo de esta charla. Y luego estaría lo que es la materialización indirecta, que también, bueno, lo hemos explicado, la posibilidad de, oye, yo tengo un dinero, tengo la necesidad de dotar RIC y lo que hago es, al final, pongo esos 900.000 en el capital social de una productora, vía ampliación de capital, y esa productora utiliza mis 900.000 para realizar un audiovisual. Ese audiovisual servirá esos 900.000 para sufragar los costes de producción, y antes de finalizar el año pues tendrá que obtener los certificados pertinentes y tendrá asimismo que estrenar para que se entienda la puesta en funcionamiento y así poder entender que se ha materializado la inversión. También importante ese mantenimiento durante 5 años, ¿no? Y entonces, bueno, eso sería todo, ¿no?, sobre la RIC, que no es, como decimos, una herramienta de las más utilizadas. A lo mejor sí que es verdad que si lo analiza siempre un 36.1 desde el punto de vista del productor, ¿no?, que aquí hay muchos productores, siempre dice, oye, que me da más. Sí que es verdad que al final la capacidad de aportación siempre el 36.1 suele ser más grande, pero sí que es verdad que en determinadas características, y que ha pasado al final, es una buena herramienta, es una herramienta alternativa que creo que es importante conocer, y en algunos casos pues es tremendamente útil, tanto para las producciones como también para aquellos inversores que quieran dotar RIC. Gracias. Voy allí, ¿no? Gracias. Gracias, Carmen. No sé si tienen alguna cuestión, alguna duda que le quieran plantear. Venga. Ahora sí. Pregunta que siempre me surge. Dentro de los requisitos para materializar RIC, hay un requisito que dice que la producción se tiene que distribuir exclusivamente en Canarias. Sí. ¿Eso qué? Porque, claro, siempre ha sido algo que echa para detrás. Y Sí. ese punto 3 no... Sí, dice que se tiene que distribuir exclusivamente en Canarias, efectivamente, dice que ese punto 3 creo que ya lo hemos comentado y debatido muchas veces, es decir, al final decir, eso es inviable, porque nunca haces una obra para hacerla todo aquí, porque si no va en contra de todo. Al final lo que es cómo nosotros intentamos eso, que al final tú tengas una distribución, intentes buscar un distribuidor aquí en el archipiélago canario, es decir, que se intenta, pero es que es inviable porque no puedes cumplir, porque exclusivamente tú no haces una película para solo distribuirla en Canarias, ¿no? Claro, lo entiendo, pero ¿y eso no pone pega a inspección? Es decir, si esa película se está distribuyendo en todo territorio nacional o fuera de él, como pone exclusivamente, no ha habido problemas. Siempre que demuestra que la distribución se está haciendo desde Canarias. Gracias. Entonces, aquí al final lo que hacemos es que esa distribución se tenga una distribuidora canaria y que se haga desde aquí. Es inviable, y además eso alguna vez lo hemos hablado con la agencia, sobre todo cuando presentamos aquella consulta, decir, eso es materialmente imposible, porque ya no hago una película para que solo se haga. Es más, es que vamos al absurdo, es decir, aunque solo tú lo hubiéramos distribuido en la tele canaria, al final la tele canaria llega, es decir, lo puedes ver en streaming en todo el mundo, o sea que es totalmente inviable. Entonces nosotros, es decir, al final lo que hacemos sí que es muy importante que la distribución se haga desde Canarias para intentar solventar y defender el punto, y así cuando lo hemos comentado con Hacienda lo hemos hablado así. ¿Que debería de mejorar? Es decir, creemos que la redacción esa se tiene que modificar, creo que en muchas ocasiones así, es decir, lo hemos hecho, igual que la corrección de lo del límite de ayudas, que está certificado de obra, no certificado de producción audiovisual, que es un poco contradictorio. Pero bueno, yo creo que al final, luego, a la hora de cualquier procedimiento de comprobación, creo que al final sí que es verdad que ante esa, a lo mejor, porque no laguna, sino que no va acorde al sector, porque al final es una redacción que al final no puede ser universal, porque al final las características del sector audiovisual, que eso es lo que nos ha pasado muchísimas veces, son muy particulares, muy diferentes a otros sectores que hay en las islas. Entonces, al final, es lo que siempre hablamos, una película, lo que quieres es que se exporte lo máximo posible, que no se limita a un territorio, porque hasta el absurdo de que solo lo vendieras a una ventana canaria no sería cierto, porque mucha gente lo puede ver por streaming. No me escapa.
escapo, ¿eh? No me escapo, no me escapo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas. No entendí muy bien. Cuando hay que estrenar la obra, ¿es a los 5 años, No. cuando se hace el ejercicio fiscal, al año siguiente? Con la dotación, es decir, el año que tú quieras dotar tienes que hacer ese estreno. Luego tienes que mantener tu copyright en la productora durante 5 años. Vale. Y al principio, cuando mencionaste las transformaciones de la IP, a mí, ¿qué significa eso a nivel de inversión en RIC? O sea, ¿eso entra dentro de los gastos de inversión, pero en qué se materializa exactamente? A ver, eso está hablado, es decir, al final tú piensas que es un poco es decir, ¿qué es la propiedad intelectual? Es decir, ¿cuál es la propiedad intelectual que tú vas a materializar? Es decir, tú al final lo que se habla es decir, tú puedes comprar un guión, luego ese guión adquieres el guión, haces toda la producción y luego tiene como resultante de comprar un guión, transformarlo y hacer una obra audiovisual, que va a ser la película que vas a calificar como obra canaria. Entonces, es decir, lo que estás cogiendo es una serie de elementos externos, como puede ser el guión, puede ser la Biblia, puede ser el desarrollo, lo coges, transformas y haces la película, que es el resultado final. Ahí al final se habló de transformación porque al final a lo mejor es lo que estamos hablando de la distribución exclusiva, es decir, tú a lo mejor puedes coger un guión, que el guión no tiene que sea realizado en Canarias, ¿no? Entonces es un poco como esa posibilidad de transformación, de desarrollo, porque al final no es, al ser un bien tan intangible, pasa por un proceso de creación, que es decir, desde la pre hasta el resultado final, entonces se refiere a eso. Muchas gracias.